Vamos a empezar con la primera sesión, que se titula El médico del futuro, donde los ponentes intentarán resolver ciertas preguntas como ¿qué médico necesitará la sociedad? ¿Lo estamos formando bien? ¿Qué visión tienen el docente, el estudiante y el propio médico? Esta mesa la moderará Javier Arias, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y codirector de la Cátedra de Educación Médica. Muy buenos días a todos. Iniciamos en esta sesión uno de los bloques centrales de nuestro encuentro, reflexionar sobre el médico del futuro. La pregunta no es trivial y tampoco es nueva, pero sigue siendo urgente. ¿Qué médico necesita realmente nuestra sociedad? ¿Lo estamos formando bien? ¿Qué visión tienen de ello el profesorado, los propios estudiantes y los profesionales que ya ejercen? Es un honor para mí moderar esta mesa que quiere ser ante todo un espacio de conversación abierta, realista y plural. Nos acompañan tres voces que representan distintos ángulos de esta cuestión. En primer lugar, el profesor Antonio Compañ, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miguel Hernández de Alicante y actual presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de la Facultad de Medicina. Junto a él, la alumna de sexto curso de Medicina en la Universidad Complutense, ya realmente es casi egresada, Lucía Palanca Siguero, a quien agradecemos especialmente haber aceptado incorporarse a esta mesa en sustitución de última hora de la ponente que estaba inicialmente prevista. Y completa el panel el profesor Juan Antonio Díaz González, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, que ha investigado y escrito extensamente sobre la formación de la identidad médica. A todos ellos, gracias por su presencia y por su disposición a compartir reflexión y experiencia. Y tras una primera ronda de intervenciones breves, abriremos el coloquio con las preguntas que ustedes vayan planteando, que yo creo que va a ser lo más interesante de la mesa. Les recuerdo que tienen tarjetas disponibles para que puedan formular las preguntas y luego las canalizo. Dicho esto, le doy la palabra en primer lugar al profesor Compañ y luego seguiremos con Lucía y con el profesor Díaz. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero, gracias a la Fundación Lille y a la Universidad Complutense de Madrid por invitarme y especialmente a Jesús Millán, a Javier Arias y a José Antonio Sacristán. Como todos ustedes saben, como todos vosotros sabéis, la profesión médica siempre está cambiando, pero ahora está cambiando muy deprisa. En concreto, se están produciendo cambios demográficos e epidemiológicos muy importantes. Ya hemos visto los avances tecnológicos que el excelente conferenciante David Howe nos ha comentado. Y luego, por otra parte, hay también un cambio en las expectativas de la población, en lo que los ciudadanos necesitan y quieren. Entonces, yo creo que esta mesa es un punto de reflexión para discutir sobre todo esto y para ver las opiniones de todos nosotros. Quisiera que pusiesen una presentación. Les prometo que solamente son 3 diapositivas, pero para que quede gráficamente algunos comentarios, ¿no? La mesa es sobre el médico del futuro. ¿Qué médico necesita la sociedad? ¿Cómo estamos formando a los médicos actualmente? Y si es necesario hacer cambios, pequeños o grandes, para enlazarnos con este médico del futuro. En primer lugar, sobre qué médico necesita la sociedad española o la sociedad occidental en general, yo diría que es un médico absolutamente polifacético y que sea capaz de atender una atención sanitaria cada vez más compleja. En este sentido, hay una serie de retos o de desafíos que existen y que tendremos que tener en cuenta de cara a planificar ese posible perfil de un médico en la sociedad española. En primer lugar, es que hay cambios, como les decía, desafíos importantes demográficos y epidemiológicos. Todos ustedes conocen que la esperanza de vida aquí en España actualmente está, creo recordar, en 83 años y un poco más, ¿no? Y esto, es un logro social como sociedad española, como sociedad europea en general, ¿no? Pero claro, conlleva que haya aparecido patologías que antes no llegaban a aparecer. Tenemos pacientes ancianos, tenemos pacientes pluripatológicos, tenemos pacientes frágiles. Esto hace que posiblemente los médicos que necesite la sociedad
ya no deban ser unos meros curadores de un proceso agudo, sino que sean más bien gestores de pacientes con procesos crónicos y seguramente incurables, ¿no? Esto lo tenemos que tener en cuenta de cara a la planificación de cómo formar a estos médicos. Por otra parte, el 20% de la población española es hipertensa. El 18% tiene dolor de lumbar, por ejemplo. O la hipercolesterolemia también está en aproximadamente 1 de cada 5 pacientes. Es decir, son trastornos crónicos posiblemente relacionados con el modo de vida que llevamos y que los médicos del futuro, mejor dicho, los médicos actuales, tienen que tratar. Y por último, otro cambio epidemiológico que a mí me parece importante es la salud mental. El 34% de la sociedad española tiene trastornos mentales. 34%. En los últimos 10 años se ha incrementado de un 20 a un 30% los casos de depresión. Hay un 40% de pacientes deprimidos a partir de los 50 años y esto supera hasta el 50% en los mayores de 80 años. ¿Esto quiere decir que necesitamos más psiquiatras? Posiblemente no, pero sí que los médicos estén capacitados para poder detectar a tiempo esto, posiblemente para tratarlos de una manera básica y sobre todo, y quizás más importante, para desestigmatizar esta enfermedad o estos trastornos. ¿Y qué decir tiene de los jóvenes? Los jóvenes, a edades menores de 25 años, el principal trastorno hoy en día es la ansiedad. Ya conocen ustedes el tema de la ansiedad en los estudiantes de medicina, que lo podemos dejar para otra ocasión la discusión porque da para mucho, ¿no? Entonces, los médicos tendrán que estar preparados para gestionar todos estos trastornos, digamos, más crónicos que agudos. En segundo lugar, otro reto importante que se viene hablando desde hace muchos años, pero no se llega a cumplir del todo, es el fortalecimiento de la atención primaria y en general de la salud pública. Desde hace muchos años se dice que el pilar de la asistencia sanitaria es la atención primaria. Y todo el mundo se queda muy contento al oírlo. Al mismo tiempo, basta con analizar un poco y se ve que los presupuestos sanitarios dedicados a la atención primaria son un 16%. Entonces, vamos a ver, si el pilar tiene el 16%, todo lo demás, ¿dónde va? No es posible que sea un pilar sólido cuando no hay unos presupuestos justos, eficientes y finalistas, además. La sociedad necesita unos médicos de atención primaria, además, homologados y titulados y bien formados. Y hoy en día, debido a la escasez, que podemos hablar también de por qué, se están dando casos de médicos que quizás no estén lo suficientemente formados para atender en la atención primaria. La sociedad los necesita. Por otra parte, les decía antes que debíamos pasar de un proceso de curación individual agudo a procesos de gestión crónica. Pero también, si tenemos un enfoque One Health, un enfoque, digamos, no solamente individualista, sino también de tener en cuenta la sanidad animal y la sanidad ambiental, entonces tendremos que cambiar un poco el perfil del médico y que no sea solamente un clínico que cura enfermedades, sino que tiene que ser un gestor que conozca muy bien los aspectos sociales y socioeconómicos de la propia salud, ¿no? que cada vez son más importantes, ¿no? En este sentido, la mayoría de estas enfermedades que les decía antes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el dolor lumbar, casi todos requieren más que tratamientos, requieren prevención, requiere un cambio en la forma de vivir. Entonces, necesitamos médicos de atención primaria que tengan las suficientes habilidades de comunicación efectiva para convencer, para motivar a la gente, ¿no? Y en ese sentido necesitamos un médico mucho más completo que lo que es un curador. En tercer lugar, como desafío, no voy a hablar mucho de ello, son los avances tecnológicos. La presencia de registros electrónicos, historia clínica en la atención primaria, inteligencia artificial, registros de todo tipo, es más que suficiente para conocer que necesitamos médicos que sean capaces de utilizar estas plataformas, de utilizar esta metodología y que además conozcan los mecanismos de ciberseguridad y de privacidad necesarios para poder atender pacientes, ¿no? Y en cuarto lugar, como último desafío del perfil del médico que yo creo que la sociedad necesita, es que decimos que el paciente es el centro. Es un paradigma, ¿no? Antes el médico era el centro, ahora el paciente es el centro. Pero yo me pregunto si es verdad, si nos lo creemos.
hay un cierto pensamiento, entre los estudiantes de medicina también y entre muchos médicos, de que el que se empodere el paciente pueda suponer un poco como desprestigio de la propia profesión, ¿no? Como un poco de que ya somos unos trabajadores normales y tal. Entonces, no creo que sea así. Yo creo que efectivamente el paciente hay que empoderarlo, pero hay que formar a los médicos para que puedan atender ese empoderamiento de los pacientes. Si uno está acostumbrado a trabajar de otra manera y además se le enseña en la facultad de otra manera, difícilmente va a poder centrar la atención en el propio paciente y en la familia, porque es importante, ¿no? Además, desde el punto de vista médico, siempre nuestra gran obsesión es tratar la enfermedad. En realidad, no deberíamos tratar la enfermedad. Deberíamos entender al paciente como un todo, ¿no? Su enfermedad, su entorno, su trabajo, su familia, sus circunstancias. Y entonces veríamos que posiblemente, como todos ustedes saben, la mayoría de los determinantes de salud no son médicos, son económicos y sociales. Con lo cual, si nosotros queremos atender correctamente a estos pacientes, tendremos que ser especialistas en estos desafíos socioeconómicos, ¿no? Hoy en día, los pacientes, ¿qué quieren? Los pacientes quieren accesibilidad, quieren coordinación, quieren integración, quieren que alguien le resuelva de una manera generalista toda y no tengan que ir a diferentes sitios para poder cada cajoncito resolver su pequeño problemita. Y eso es un problema de gestión, ¿no? Entonces, los médicos necesitamos formar médicos que la sociedad española necesita ya, no en un futuro. La segunda pregunta que se plantea esta mesa es si los estamos formando correctamente. Esto da también para mucho. Podemos decir que sí o podemos decir que no, pero como el fondo siempre es algo gris, yo diría que desde la reforma de los planes de estudio de los años 90, yo creo que ahora se forma bastante mejor que antes, lo creo. Pero también creo que hay importantes retos que no están nada resueltos. Y estos retos deben de analizarse para poder mejorar en la calidad de estos médicos que formamos. En primer lugar, hay desajustes en la planificación y en acceso. De todos ustedes conocido que no hay día que no aparezca una nueva facultad de medicina en este país. En los últimos 15 años hemos pasado de 28 a 53 y ahora mismo hay 15 proyectos más de nuevas facultades de medicina para el año que viene. Somos ya el primer país del mundo en número de facultades de medicina, en algo somos los primeros, pero yo me pregunto si es necesario esto y sobre todo si es necesario para qué. ¿Es necesario crear facultades de medicina porque hay un déficit de médicos? La pregunta se resuelve por sí sola. No. Para trabajar medicina en España, todos ustedes saben que hay que hacer la especialidad. Si no haces el MIR, no puedes trabajar. Entonces, crear facultades de medicina sin aumentar el número MIR no conlleva a ningún sitio. Es decir, conlleva al desastre. Hay un cuello de botella muy importante, en esta figura lo representa muy bien, entre el exceso de estudiantes de medicina y las plazas MIR. Es cierto que las plazas han aumentado, pero no como han aumentado las plazas de admisión de estudiantes. Las plazas de admisión de estudiantes en los últimos 15 años en las universidades públicas ha aumentado un 60%. En las universidades privadas ha aumentado un 900%. Actualmente se forman muchos más médicos, muchos más estudiantes de medicina salen egresados de sus universidades que los que pueden entrar en el sistema de formación. La media actualmente es de unos 4.000 que se quedan sin formarse, sin hacer la especialidad. Yo siempre me pregunto y siempre le contesto a los políticos de todas las consellerías de si tenemos ya 4.000 que no se forman, ¿para qué queremos 4.100, 4.300, 4.900 y así sucesivamente? Toda ciudad quiere su facultad de medicina. Como decía antes otro compañero, cualquier rector quiere una facultad de medicina en su universidad. La facultad de medicina da prestigio, da investigación, da dinero, pero primero no es necesario por número de estudiantes y segundo, no tenemos el profesorado adecuado para eso, ¿no? Luego, otro análisis que hay que hacer en estos desajustes es las preferencias. Llama mucho la atención las elecciones de las especialidades en el número MIR. Sin menospreciar ninguna, por supuesto, pero los jóvenes, cuando acaban el MIR, cuando empiezan la especialidad, pues ¿qué escogen? Escogen dermatología, escogen endocrino, cardiología, últimamente cirugía plástica y ya cirugía robótica, que eso ya es lo más imaginativo y especial, ¿no?
pero no cogen geriatría, psiquiatría y atención primaria, que son justamente las necesidades del país. Entonces, vamos, algo estamos haciendo mal cuando estamos formando médicos de especialidades que no hacen falta, o cuando no empleamos lo suficiente en potenciar las que sí hacen falta. Hay muchas razones para esto. Posiblemente algo tenga que ver la presentación que de estas especialidades se hace en las propias facultades, y luego también, y todo hay que decirlo, de las condiciones laborales que tienen los médicos de atención primaria, por ejemplo. Si un estudiante rota por atención primaria en medicina rural o, bueno, en medicina urbana, da igual, y ve las condiciones, posiblemente no la escoja, por muy bonita que pueda ser, ¿no? Eso es interesante conocerlo. Tenemos también en la formación retos curriculares y pedagógicos. La función docente siempre ha estado poco valorada. La investigación es lo que cuenta y, sobre todo, a los que conocen la acreditación de la ANEC hasta ahora, lo que puntúa verdaderamente es la investigación. Entonces, invertir en innovación pedagógica y función docente no es inteligente, con lo cual los profesores no lo hacen. Al no hacerlo, no pueden entender todo lo que estamos hablando, porque no lo han necesitado para acreditarse. Es decir, tenemos una formación que está, digamos, configurada en estas diapositivas, que sigue siendo muy tradicional, muy basada en los conocimientos, en la transmisión de información que ya existe en cualquier sitio y que los estudiantes no requerirían un profesor para que se la contase, ¿no? Y hace falta más métodos activos, ¿no? Pero esto no surge con una varita mágica que de un día a otro al profesor de siempre se le diga a partir de ahora vas a hacer resolución de problemas. No, podemos analizar esto después, ¿no? Es verdad que hay tendencias positivas. Por ejemplo, la introducción de humanidades en muchas facultades de medicina, la introducción de técnicas de comunicación que se está haciendo, la educación interprofesional también se está empezando a hacer. Hay tendencias positivas, ¿no? Y luego, una insuficiencia en la formación de habilidades clave. El paciente está empoderado. Bien. Y todos nosotros sabemos lo que es un buen médico. Un buen médico es el que nos gustaría para nosotros mismos o nuestra familia. ¿Sí? Esa es la definición clave. Que sea simpático, bueno, por supuesto competente, que sea emotivo, que tenga empatía, compasión, que sea honesto, que tenga valor, que prime la calidad de vida del paciente, no la del sistema, y así sucesivamente. Estos son, en el fondo, habilidades blandas, lo que se llama habilidades blandas. ¿Las facultades de medicina están invirtiendo en habilidades blandas o no tanto como debiesen? Dejo ahí la pregunta para la discusión porque me parece más interesante. Y luego la última diapositiva, para no alargarnos. Algo tenemos que hacer. Nosotros siempre estamos haciendo cosas, pero cuando uno ve toda la lista de cosas que hay que hacer, pues se puede bloquear, ¿no? Pero algo hay que hacer. En primer lugar, reformas curriculares. Siempre estamos en reformas curriculares, pero es que hay que hacer una reforma curricular profunda. Hay que hacer currículos basados en competencias, con integración vertical, con integración horizontal y ya con integración espiral, que ya es la última, ¿no? Es decir, para eso es necesario establecer, que no todas las facultades lo tienen, cuál es el perfil de egresado que necesitamos. La sociedad que necesita, ¿qué tipo de médico necesita? Si la facultad no sabe qué médico necesita, la sociedad difícilmente va a crearla, ¿no? Con lo cual esas reformas curriculares para mí son muy importantes. En segundo lugar, la integración de tecnologías y medicina de precisión no es que haya que hacerla voluntaria, no, es que hay que hacerla obligatoria sí o sí. Cuando la pregunta de si la inteligencia artificial es buena o mala, no es que sea buena o mala, no, es que emplearla sí o sí, punto y final. No nos vamos a quedar nosotros por detrás del mundo, que va siempre avanzando con mucha más velocidad, ¿no? Hay que desarrollar habilidades humanísticas y de comunicación. Y esto tampoco se hace de la nada. Es decir, posiblemente haya que favorecer las ciencias sociales, la psicología, también los conocimientos culturales según las razas, etcétera, porque hoy en día, en un país como el nuestro, recibimos emigrantes de todo el mundo y la forma de tratar y de ver las dolencias es muy diferente y eso hay que saberlo y hay que prepararse, ¿no? Fomento de colaboración interprofesional. Trabajamos en equipo y nos cansamos de decir que hay que trabajar en equipo, pero no formamos en equipo. Pues si no formamos en equipo, ¿cómo vamos a trabajar en equipo? Cada uno con su propio rol, ¿no? El del médico, el del enfermero, el del farmacéutico y tal.
Vamos, lo lógico sería que trabajásemos juntos si queremos que estén acostumbrados a trabajar en equipo después. Esto se está introduciendo en las facultades de medicina, pero cuesta mucho. Cuesta mucho. Y luego en la discusión podemos hablar de por qué cuesta mucho introducir esto, ¿no? Finalmente, que para no alargarme mucho, la innovación pedagógica y evaluación formativa. Los médicos pueden ser muy buenos, pero no significa que sean buenos profesores. Son dos profesiones diferentes. Y eso parece que no... En medicina siempre se ha pensado que el buen médico es buen profesor. Para nada. Es más, a lo mejor es al contrario, pero bueno, lo dejo ahí. Para nada. Hará falta una formación pedagógica efectiva para que tengamos los mejores profesores. Y en esto también es muy importante la evaluación. Como todos ustedes saben, la evaluación es lo que condiciona todo. Según cómo vaya a examinar, así el estudiante nos lo va a corroborar, Lucía, así va a estudiar, así se va a preparar. Si seguimos haciendo evaluaciones teóricas, pues los estudiantes memorizarán conocimientos y punto. Y no tratarán resolución de problemas, gestión de conflictos, trabajo interprofesional, etcétera, etcétera. Tenemos que cambiar la evaluación. La evaluación 360 grados cuesta tiempo y cuesta formación, pero es a lo que tenemos que tender, ¿no? Ha sido muy exitoso la evaluación clínica objetiva estructurada que está en todas las facultades del país. Ha sido muy exitoso. Los MIDICES han sido muy exitosos. Pero tendremos que cambiar a ese estilo de evaluación y de una manera integrada con todas las materias. Basta ya de trabajar con asignaturas independientes y normalmente peleadas entre sí. Lo dejo ahí. Y por último, el fortalecimiento del profesorado y la investigación educativa. Si los profesores no nos formamos, ¿cómo vamos a formar a los alumnos? ¿Cómo podemos hablar de inteligencia artificial cuando ellos saben mucho más? Aquí es donde se aplica la aula invertida, espero, ¿no? Quizás sea un método, ¿no? Hay que invertir en investigación pedagógica y hay que invertir, y yo lo veo clave, y es mi última palabra, hay que hacer unidades de educación médica en todas las facultades de este país. Punto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Lucía. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la Fundación y a la Universidad Complutense por la oportunidad de estar aquí, que creo que un entorno donde se hable de educación médica sin alguien que represente un poco este lado y a los estudiantes, pues no sería lo mismo. Y bueno, me presento. Soy Lucía Palanca Siguero, me acabo de graduar de la Universidad Complutense de Madrid hace apenas un mes. Y nada, sobre todo creo que lo que más puedo aportar es en la resolución de cualquier pregunta que surja. Antes ya ha habido una ahí sobre el TFG que creo que puede ser interesante y en general sobre la percepción que tenemos los alumnos de cómo está cambiando, de si nos sentimos de verdad formados como médicos adecuados a las necesidades de la hora. Y bueno, pues quería empezar diciendo que está claro que el perfil del estudiante está cambiando y creo que va a seguir cambiando. Sí que es verdad que entramos un perfil a lo mejor pues, muy competitivo, las notas de corte son muy altas y siguen creciendo, pero cada uno con distintas motivaciones. Sigue habiendo mucha vocación, pero también hay mucha gente que entra pues, o por el supuesto, voy a decir, prestigio que se tenía a los médicos y que espero que se siga teniendo, todavía no lo sé, pero ahora con la pandemia tanto por un lado como por otro, pero bueno. Y luego, pues a lo mejor por la presión social o familiar en la que muchos alumnos están ahí inmersos. Y luego también se ha comentado, bueno, yo voy a hablar de un montón de cosas que se han ido comentando a lo largo de la mañana. Creo que hay un déficit en el aprendizaje autónomo, en la manera en la que nosotros como alumnos podemos participar de manera activa en nuestro aprendizaje. Creo que es esencial que tengamos buenos profesores, por supuesto, y buenos mentores, pero que sepamos también nosotros buscar nuestras propias soluciones a un mundo que avanza muy rápido y nosotros igual no al mismo ritmo. Y numerosos estudios ya están hablando de cómo ese cambio en las preocupaciones de los estudiantes, de las motivaciones que tienen. Y luego aquí sí que quería hacer un pequeño apunte, hablando un poco de la ansiedad y la depresión, que nos ha estado comentando las cifras antes. Tengo entendido que dentro del campo de la medicina ascienden los porcentajes de ansiedad y depresión hasta 40 y 20% respectivamente dentro de los estudiantes de medicina. Entonces, creo que algo ahí está mal, tanto por nuestra parte como alumnos, como a lo mejor por parte de la universidad. Y creo que es un punto, desde luego, que
debemos preocuparnos y preguntarnos por qué está ocurriendo y cómo solucionarlo, ¿no? Un poco la idea de cuidarnos para cuidar creo que debe empezar desde la facultad, porque si ya desde la facultad tenemos cifras tan altas, pues no me quiero imaginar en el MIR y después en el ejercicio de la medicina. Perdón, ¿me puede? Sí. Sí, gracias. Luego, pues bueno, ¿qué se espera? ¿Qué espera la sociedad, ¿no?, de nosotros? Pues creo que desde luego que ahora más que nunca un médico humano y empático, pero adaptado a las nuevas tecnologías, porque no van a parar, están aquí para quedarse y creo que rechazarlas no nos lleva a ningún lado, tanto por inteligencia artificial como realidad aumentada, como nos estaba comentando David antes, o pues otras muchas herramientas que están disponibles y que creo que no solo son útiles en el diagnóstico, el tratamiento, la práctica clínica en sí, sino desde la educación y desde la universidad. Creo que hay un montón de medidas que nos podrían ayudar. Y ahora, más que nunca, sobre todo, integrándolo con una perspectiva humana, que es al final lo que creo que no se nos puede quitar y lo que creo que más podemos aportar como médicos y que, por desgracia, diría que no es una de las cosas más cuidadas dentro de la carrera. Luego, pues ha habido muchas cosas, seguro que varios de ustedes aquí han participado en muchos programas que intentan mejorar y que están mejorando. Por mi parte y por nivel de los estudiantes creo que queremos cosas nuevas, creo que queremos menos memorizar y menos responder test de enfermedades y enfermedades y enfermedades y más clínica y más entender la medicina como lo que es un paciente que tiene enfermedades, no enfermedades que tienen los pacientes. Y bueno, algunas de las cosas que más me han llamado la atención, porque también he sido yo así un poco más partícipe dentro de mi propia universidad, pues a lo mejor el Peer Assisted Learning o programas de mentorías de estudiantes mayores con estudiantes pequeños creo que es una cosa súper enriquecedora para nosotros. Creo que nos ayuda un montón a sentirnos pues, partícipes, entendidos como parte de ahí un proceso. O luego, pues a lo mejor yo he participado en el aula de habilidades de mi hospital, en el Gregorio Marañón, y creo que al final ahí nos enseñan y después somos nosotros los alumnos los que enseñamos a otros compañeros, en el que nosotros mismos podemos interaccionar y creo que ha sido súper enriquecedor para toda la práctica clínica, ahora que ya estamos intentando instaurarlo como desde tercero, que ha sido todo gracias a estudiantes y a delegados, y que creo que podrían tener un poquito más de ayuda a lo mejor por parte de una organización central. Y bueno, pues creo que se están haciendo muchas cosas y desde mi parte pues agradecer que haya cambios y que se nos tenga en cuenta, pero creo que hay que seguir, pues a lo mejor desde la salud mental de los estudiantes de medicina con más talleres, que nos cuidemos más entre nosotros, que se trabaje la competitividad, que creo que, bueno, a lo mejor para algunos es positiva, pero creo que para la mayoría no. Más programas estructurados de alumnos por y para alumnos, talleres que se integran la inteligencia artificial sea desde una perspectiva ética. Creo que ahora más que nunca es importante la humanización dentro de toda esta tecnología, sin rechazarla, porque creo que eso nos ha hablado David de muchos profesores, especialmente aquí en España, que es como que creo que se rechaza un poco. No es que no hay que usarla, bueno, es que se va a usar igual. O creo que desde el punto de vista de los alumnos estaban un 97% los números y me atrevería a decir que el 100% de los alumnos utiliza la inteligencia artificial casi en su día a día. Y más aprendizaje basado en casos clínicos, en la resolución, en la crítica. Creo que la crítica ahora mismo es la solución a todos los posibles problemas que puede plantear la inteligencia artificial. Creo que la única manera de salir es identificarlos y para eso hay que ser crítico. Y eso se debe fomentar desde la universidad. Y nada, pues creo que ya se hace, pero creo que hay que incidir en la importancia de que haya alumnos en los programas curriculares y en entornos como este. Así que decir que somos alumnos con vocación, con muchas ganas de participar en el cambio, pero que desde luego que también tenemos mucho estrés, problemas también a lo mejor asociados luego a la práctica, ya no solo la práctica clínica durante la carrera, sino al ejercicio médico, que bueno, ahí todavía no voy a entrar porque no he participado mucho, pero queremos formar parte del cambio, ser médicos humanos, tecnológicos, por supuesto, éticos y preparados para estas nuevas necesidades. Y muchas gracias, aquí estoy.
Juan Díaz. Bueno, buenos días. Me sumo a los agradecimientos a la Fundación Ligi y a la cátedra, a Jesús Millán, que me insistió, venga, a ver si vienes y tal. Yo, no, Jesús, sí, ven, ven. Y aquí estamos. La verdad es que yo soy primerizo en este encuentro y la verdad es que es una gozada el ambiente que hay. Me ha sorprendido mucho porque es un ambiente muy familiar donde se ve que la gente, todos los que estáis aquí, además de saber mucho de educación médica, vibráis con el tema. Y yo lo que había pensado, si os parece bien, he traído un caso clínico para presentar pues, algunas necesidades o retos que pienso que puede haber en la profesión médica y algunos tratamientos y tratamientos preventivos que se pueden poner. Como es un caso clínico, hay sobre todo patología. No es que esté desanimado, porque luego hay muchos signos de salud, pero vamos a reflejar los síntomas. Nuestro paciente se llama profesión médica, tiene una edad milenaria y el motivo de consulta es que se siente algo confusa, desorientada y cansada. Los antecedentes personales: nunca había venido al médico, es abuelito que nunca ha ido al médico y acude por primera vez, porque tiene una historia de servicio y compromiso social muy buena, una tradición de excelencia, de dedicación, se ha tenido que adaptar varias veces a distintos cambios. En los síntomas actuales hay algunos síntomas compatibles con un síndrome de transformación acelerada, refiere un vértigo por un desarrollo exponencial del conocimiento y de la tecnología, desarrollo de la medicina molecular y genética, la digitalización, la irrupción de la IA, la hiperespecialización. Presenta un cuadro de disnea ante presión asistencial y síntomas de sobrecarga burocrática y tiene una disminución del campo visual en la atención médica. También hay algunos síntomas compatibles con un síndrome de desconexión relacional, porque hay una hipertrofia de la autonomía en el ámbito social y también quizá un aumento de los criterios de eficiencia en el área médica. Se identifica una cierta mentalidad contractual del médico como proveedor de servicios y eso conlleva a un deterioro de la calidad relacional y del modelo de confianza y compromiso a la que estaba más acostumbrado. Y finalmente hay algunos síntomas también compatibles con un síndrome de fatiga profesional, porque hay más presencia de burnout y de daño moral, hay signos de disociación entre lo personal y lo profesional, entre persona y profesional, quizá con algunos síntomas críticos como pérdida de compasión, falta de presencia, ¿no? y de propósito. A la exploración física destaca un pulso profesional taquicárdico irregular, hay hipotensión vocacional y una desaturación del propósito. La exploración por síntomas, el sistema identitario se ve fragmentado, con pérdida de cohesión, y el sistema relacional un poco contractualizado, con una disminución del nivel de confianza. La motivación está algo agotada y quizá hay pocos recursos para la readaptación. El diagnóstico principal que han llegado los médicos que atienden a este paciente es una crisis de identidad profesional compleja, con un componente de fragmentación sistémica, lo personal, asistencial, social, quizá secundaria a una transformación sociocultural y técnica muy acelerada que está todavía adaptándose. Y como síntomas, como diagnósticos secundarios, pues hay un síndrome de deshumanización asistencial, un déficit de sabiduría práctica, de saber integrar los conocimientos y tomar juicios, y se observa una deplección de los recursos de sentido y de propósito. Hay tratamiento, plan de tratamiento. ¿Qué se necesita o qué podemos hacer? En primer lugar, un tratamiento de choque, de urgencia, restitución de identidad médica por la vía de la experiencia práctica. Hay que monitorizar muy bien la farmacocinética, los principios activos personal y profesional para ver que realmente están actuando de manera correcta. Y los objetivos serían reforzar lo esencial, o sea, volver a pensar qué es ser médico, precisamente para ser capaz de adaptarse a estos cambios que están aquí y que muchas veces también son muy positivos, ¿no? En definitiva, el objetivo de este tratamiento de choque sería integrar persona profesional. Parece necesaria una terapia de sabiduría práctica con unos principios activos, podría ser conocimiento, experiencia, pero también capacidad de juicio, de saber qué ocurre y qué hay que hacer, ¿no? Al final, el mecanismo de acción es visión de conjunto, y esto podemos ya, es como es una metáfora, servido, pues pensar cómo podemos esto trasladarlo a la educación médica, visión de conjunto, aprender a manejar la incertidumbre, que también generacionalmente creo que esto es bastante interesante, y ser capaces de tomar decisiones situadas, ¿no? Más allá de protocolos, que nos ayudan mucho, saber qué pasa, qué hay que hacer y cómo, en este caso concreto, ¿no? Y finalmente un suplemento de sentido y de propósito,
fomentar la búsqueda activa de significado en la práctica clínica, cultivar el crecimiento personal también en la práctica clínica y fomentar el compromiso basado en la confianza. Los efectos que esperamos con ese tratamiento pues es un florecimiento personal, o sea, pues una sensación de más plenitud en la vida profesional y personal y resistencia al burnout. ¿Qué podemos hacer con este paciente que ya tiene estos síntomas o de manera preventiva con pacientes que van a venir, los médicos jóvenes que se están formando? Primero, yo proponía aquí, es una propuesta, pues repensar, que es lo que quizá vosotros, el público, pues tenéis más experiencia y sabéis mucho más, repensar el tipo de educación médica que estamos haciendo, que yo creo que estamos en ello, ¿no? Tenemos muy claro que hay que no solamente saber, sino también saber hacer, y quizá hay que dar ese paso hacia arriba de integrar eso en la forma de ser, ¿no? No solamente aprender y hacer muy buena medicina, sino aprender a ser buenos médicos, que es una frase que suena así como muy bonita, pero que tiene mucho contenido también para trabajar, y en concreto durante los años de la facultad y también en el desarrollo profesional personal, ¿no? Pienso que tenemos que saber integrar y aprender a integrar emociones, ideas y acciones, que quizá tradicionalmente han estado un poco desmembrados y hay que saber integrarlos porque todas cuentan y todas son importantes. Y tenemos que ser capaces de transmitir conocimiento, como se ha dicho también, de desarrollar actitudes cognitivas que hagan pensar sobre lo que vamos conociendo, desarrollo del juicio crítico, del pensamiento crítico, y también saber valorar lo que sabemos. No todo tiene el mismo valor. Cuando David hablaba antes de inteligencia artificial y salía, creo que esto va a ser bastante clave, ¿no? Saber valorar los conocimientos, saber aplicarlos en un momento concreto, cuando son adecuados y cuando no. Y esto requiere un ejercicio, unos hábitos intelectuales que hay que trabajar y que hay que formar. Una segunda fase sería fomentar entornos reflexivos de aprendizaje, que es quizá la base de toda la educación médica, pero quizá hacerlos un poco más explícitos. Aprender a mirar. El médico la medicina es una profesión donde lo primero que hay que hacer es situarse y para eso hay que aprender a mirar. Y también generacionalmente creo que esto es muy interesante, como ser una mirada reflexiva, una mirada que sea capaz de hacerse cargo no solamente de lo físico, sino también, como decía Antonio, también de todo el entorno. Aprender a escucharse, qué impacto está teniendo mi actuación profesional con mi manera de ser. Y esto es una de las herramientas que puede ayudar mucho también a la hora de evitar tensiones entre persona y profesión y esos síntomas que estamos viendo también sociales, ¿no? De burnout, de ansiedad, etc. Y aprender a verse desde fuera, porque la medicina es para otros y la medicina es con otros y nos ayuda mucho, completa mucho la visión que tenemos de nosotros mismos y del conocimiento que tenemos, trabajar con otros. También ha salido en distintas maneras y creo que es interesante, ¿no? Aprender a hacer la pregunta adecuada. Siempre se ha sabido que que bien pregunta, ¿no? El que sabe preguntar es el que conoce el problema, ¿eh? Y creo que esto es también una enseñanza que podemos tener en la cabeza y fomentar más. Aprender a hacer las preguntas adecuadas. Y todo esto no de una manera así como muy conceptual y muy teórica, sino intentando reflejar lo personal en el espejo de la práctica clínica. Es decir, ver de todo esto, ¿qué necesito yo en mi práctica clínica y cómo lo tengo yo incorporado y cómo lo puedo desarrollar yo personalmente? Y finalmente una tercera fase que es generar comunidad y modelos. Lo ha dicho Lucía muy bien. O sea, ahora siempre esto es así, pero creo que ahora hay más necesidad de compartir, de aprender juntos, de reflexionar juntos. Y esto hay que favorecerlo, la reflexión compartida, ¿no? Ayuda muchísimo, especialmente en las generaciones actuales, los modelos. Ya no sirve la jerarquía, ya no sirve la autoridad dada. Tiene que ser una autoridad confiable y porque tiene un propósito y ve un sentido. Por eso los modelos, y pues muchos que estáis aquí tenéis una gran experiencia, los modelos confiables es una cosa que es muy atractiva también para las generaciones jóvenes y hay mucha necesidad. Y finalmente los mentores, porque ayuda mucho a aterrizar en mi manera de ser, una persona que me conoce o con la que tengo confianza, en entorno de confianza, pues todas esas cuestiones cómo las puedo desarrollar yo. En definitiva, ir de lo general a lo personal. En definitiva, es, digamos, como este empeño que yo creo que traemos todos entre manos, considerar la educación médica para la transformación personal, no solamente para adquirir unas habilidades o una eficiencia técnica, etc. Como resumen o cierre, por resumir,
¿Qué esquema mental me ayuda a mí a pensar en estas cosas que estamos aquí discutiendo y propuestas? O sea, que realmente estamos en un momento de mucha transformación, de una transformación acelerada en dos componentes que son básicos en la medicina. La medicina es conocimientos y saber emplearlos y saber aplicarlos. Y la medicina son relaciones. Es relación con el paciente y es relación entre nosotros, entre los profesionales. Y tanto en el conocimiento como en el ámbito relacional está habiendo muchos cambios. Por lo tanto, creo que las necesidades es reforzar la identidad médica, en el sentido de reforzar esa aleación positiva persona-profesional, desarrollar en el área del conocimiento más capacidad de sabiduría práctica, de juicio, y luego potenciar mucho el sentido y el propósito, que es como la gran palanca que tenemos también nosotros para continuar en una motivación mantenida en el tiempo en lo que hacemos, ¿no? Y esto, como en el ámbito de la educación, bueno, pues se puede traducir en integrar más el desarrollo personal y profesional, aprender a ser médicos, generar más entornos de reflexión. Yo lo resumía con aprender a hacer las preguntas adecuadas y fomentar comunidades y modelos que puedan ayudar a este desempeño. Nada más. Muchas gracias. Hay algunas preguntas de la audiencia. En primer lugar, una pregunta de Diana Monge a Lucía. Y dejando de lado la metodología docente, fríamente, en cuanto a número de créditos, ¿crees que los créditos que se están aplicando para humanidades, bioética, etcétera, son suficientes en comparación con oftalmología, otorrinolaringología, etcétera? A ver, así de primeras diría que no, porque que yo recuerde hemos tenido una asignatura de humanidades en la carrera en primero y luego sí que tuvimos medicina legal donde también se comentaron cosas. Pero a nivel de créditos diría que no. Ahora, yo no estoy tan puesta en los números de créditos, cómo se calculan, cuántas horas tienen que corresponderse. Lo que creo es que tiene que integrarse más en todos los demás créditos, en todas las demás asignaturas. Eso es. O sea, no puede ser solo una asignatura en la que se te explique las humanidades desde la teoría. Tiene que aplicarse la humanidad al resto de las asignaturas. O sea, integrado en la práctica clínica, integrado en todo lo demás. A nivel de créditos, pues ya así tan específico, no sé si a lo mejor seguro que tenéis mucha más idea que yo, pero bueno, creo que sí que es un poco insuficiente, desde luego. Muy bien, muchas gracias. Si me permites, Javier, decir sí. Un inciso. Sí, perfecto. Efectivamente, como ha explicado muy bien Lucía, en el tema de bioética, en el tema de habilidades y en otros muchos temas, no hay que introducir nuevas asignaturas, no. Es que las competencias deben estar en todas las asignaturas, en todas las materias. No podéis saber la cantidad de cartas que recibimos la Conferencia Nacional de Decanos de todas las sociedades científicas del país pidiendo más créditos para su propia materia. Vamos a ver, los estudiantes de medicina hacen 360 créditos en 6 años y no van a acabar la carrera para jubilarse. Habrá que pensar en otra cosa, ¿no? Tenía esa pregunta para ti. Ahora Ya la he contestado, no sabía que la iba a tener. Contéstala. Pero ya está, es decir, yo creo que los planes de estudio están completamente sobresaturados. Completamente sobresaturados. ¿Por qué? Porque se hacen exámenes de conocimientos y el conocimiento es exponencial. Nunca vamos a llegar a cubrir ni el 5% de las materias de tu propia materia. Es decir, yo como cirujano no voy a llegar a conocer ni el 5% de mi propia materia. ¿Cómo es que exigimos a los estudiantes de medicina que sepan a nivel, iba a decir, de pregunta mir capciosa, que sepan de todas las materias? Lo que hay que hacer es eliminar la mayoría de la carga que se está haciendo ahora mismo. Y eso es muy difícil, ¿eh? Modificar los planes de estudio es algo muy difícil. Ya lo sufrimos. Podemos contestar aquí. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Ya has contestado también la pregunta que te iba a hacer. Bueno, hay otra pregunta de Felicidad Rodríguez a todos los miembros de la mesa que aborda un problema que se está produciendo, que bueno, obviamente los profesores de asignaturas clínicas son clínicos, pero los profesores de asignaturas básicas pues cada vez son de otras especialidades. Y la pregunta es, ¿se puede enseñar bueno, este tipo de asignatura, anatomía, biología, etcétera, o es más útil o menos útil por personas que no son médicos? ¿La visión que aportan es suficiente? ¿Qué creéis? Esa es un poco abierta a todos los miembros.
Pues bueno, contesto yo en primer lugar, me mojo en primer lugar. Vamos a ver, en algunos casos sí y en la mayoría no. Es decir, que la anatomía, por ejemplo, la estén dando veterinarios, con todo el derecho de los veterinarios, es absolutamente imposible. Es decir, no tiene nada que ver la anatomía animal con la anatomía humana. El que una asignatura como fisiología la pueda dar biólogos, pues seguramente sí, dependerá de su formación previa que haya tenido, ¿no? Pero es cierto que yo haría la pregunta al revés y haría, vamos a ver, ¿por qué los veterinarios, biólogos, etcétera, son los que están dando las clases y la formación que antes la daban los médicos? ¿Por qué los médicos no pueden seguir dándola? Mientras no vayamos a la raíz del problema, la solución, la que se ha hecho hasta ahora, es un parche de poner allí al que se pueda, al que sepa algo. Pero habrá que ir a la base de preguntar por qué los médicos ya no quieren ser anatomistas, fisiólogos, etcétera, ¿no? Que el sistema no lo permite. El sistema hasta ahora, por una parte, ya lo sabéis, lo hemos hablado antes, ¿no? La acreditación por la ANECA era extraordinariamente difícil, por un lado, y luego, por otra, a los médicos jóvenes, pues a la mayoría lo que les interesaba y les sigue interesando es aprobar el MIR y hacer una especialidad, no dedicarse a la docencia de fisiología, anatomía y biología en las ciencias básicas. No. Entonces habrá que preguntar por qué, para corregir eso. Muy bien. Gracias. Una pregunta para Lucía. ¿Por qué crees que tus compañeros mayoritariamente se evitan escoger, en general, medicina de familia, geriatría, este tipo de especialidades? ¿Por qué piensas? ¿Si es simplemente un problema de desconocimiento, es un problema de que se ve como una cosa dura, como una cosa con poca expectativa? ¿Qué opinas? Pues es una cosa que yo también me estoy planteando ahora que estoy estudiando el MIR, ¿no? Y ya empiezan las preguntas de a ver qué especialidad. Y obviamente lo he hablado mucho con mis compañeros y creo que es una cosa muy compleja que empieza desde primero de carrera, porque tampoco no queremos hacer medicina de familia y tampoco queremos ser profesores y no queremos ser profesores de asignaturas básicas. Creo que son muchos aspectos, pero diría que el principal cuando hablo con todo el mundo es que la gente cada vez elige más especialidad por la calidad de vida y por todo el proceso asistencial que va detrás. Y creo que ahora mismo hay muchas especialidades que acompaña y a otras muchas que no. Entre otras, a medicina de familia. También comentaba, es que los estudiantes vamos a las prácticas de atención primaria, vemos cómo es, experimentamos, y a mí me encanta la atención primaria y la experiencia que tuve en prácticas pues no fue muy positiva. No fue muy positiva porque es un sistema que no... O sea, yo sentía que estaba ahí de policía, de a ver quién... O sea, venían todos los pacientes súper enfadados, todos a recriminarte cosas. O sea, era como, no sé, era como, madre mía, que estoy en una consulta, por favor, vamos a, no sé. Era como que me sorprendió un montón la dinámica y era una pena porque al final... Pues claro, yo vi esa experiencia, creo que influye un montón en nuestra elección, la experiencia que hayamos tenido en las prácticas y los médicos con los que nos hayamos formado y los médicos con los que hemos rotado, porque al final creo que ahí es donde más ves el ejemplo. Y pues la verdad es que creo que para la inmensa mayoría de mis compañeros la experiencia no fue la mejor. Bien, pero gracias. bueno. De Guillermo Mieres, una pregunta que entronca con lo que estás diciendo y la dirijo, bueno, está dirigida a todos, pero yo creo que Juan nos podría dar quizás una primera opinión. Este problema de incremento de agresividad, pero en contra de, no solamente de profesionales sanitarios, sino también incluso contra el profesorado a veces, etcétera, esta sensación de enfrentamiento más que colaboración, ¿qué raíces piensas que tiene? ¿Qué remedios se podrían implementar quizá? No sabría yo si acerté con... Bueno, pensando ahora, en voz alta. Hombre, yo creo que es un reflejo de la sociedad, ¿no? La profesión médica no estamos en una cápsula aislada de lo que ocurre alrededor, sino que, bueno, como muy bien se ha dicho, atendemos la salud, pero atendemos la salud en un contexto muy amplio, que creo que es lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Que es la persona completa, ¿no? Entonces, con sus patologías no solamente físicas, sino también sus patologías sociales, y bueno, y quizá no somos sociólogos, pero nos enfrentamos con esto, ¿no? Entonces, es verdad que la sociedad está muy polarizada, hay como mucho individualismo, pero creo que también todos tenemos la experiencia de que cuando
uno va más allá e intenta ver qué es lo que está pasando, por qué hay esa agresividad, por qué hay ese problema, pues hay una reacción. Muchas veces. Luego, otra cosa es que haya falta de tiempo y falta de recursos. Pero si conseguimos conectar con los problemas que tienen las personas, igual que nos pasa a nosotros mismos, ahí baja el nivel de intensidad. Si somos capaces de ponernos en el sitio de la otra persona, o por lo menos intentar entenderlo, luego a lo mejor no lo llegamos a comprender, ahí baja un poquito la tensión, ¿no? Y yo creo que también, sobre todo los que estéis en atención primaria, probablemente podéis revelar esta experiencia, ¿no? Que a veces no es fácil, pero cuando consigues romper ese clima, porque al final el paciente tiene una necesidad y esa está ahí. A lo mejor no está acostumbrado a que se la solucionen. Y entonces, si tú consigues verle que tú estás ahí para ayudarle y que puedes, bueno, que a lo mejor no lo solucionáis, pero que por lo menos que hay una actitud, y eso muchas veces se nota no solamente en las palabras que dices, sino en la actitud que tienes, en cómo miras a la gente, por eso creo que también hay que ser socialmente muy capaces, ¿no? También yo creo que lo decías Antonio, lo decías Lucía, o sea que tenemos que tener una formación, luego habrá una mesa de humanismo, entonces tenemos que tener una formación que nos permita entender cabezas distintas a la nuestra para ser capaces de comprender problemas que van más allá de un síntoma físico, ¿no? Creo que todas las personas, cuando ven que la persona que tiene delante conecta con su problema, cambia un poco Pero bueno, hay que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Y muchas veces no es sencillo, ¿no? Vale, gracias. Posiblemente uno de los criterios de calidad más importantes hoy en día en sanidad sea la satisfacción del paciente, más que incluso el resultado de beneficio de salud, sino la satisfacción. A lo mejor no se ha solucionado la enfermedad, pero me han tratado bien. Y entonces puntúan buenos resultados, ¿no? Y en ese sentido, hombre, a un paciente le importa la accesibilidad, le importa la lista de espera. Si te dan una cita para el traumatólogo 2 años después, como salió en el periódico antes de ayer, pues lógicamente está muy enfadado. Es que yo estaría también y no quiero saber cómo estaría el traumatólogo. También estará muy enfadado. Es decir, el sistema tiene ese problema, pero la cara la ponemos los que estamos ahí. Y en ese sentido yo creo que efectivamente lo importante es saber reaccionar a eso. Y eso hay que formarse para no saltar. Uno de los problemas que tiene, digamos, de pérdida o de erosión de la calidad del Sistema Nacional de Salud son las listas de espera, por un lado, pero también la prepotencia de algunas personas, de algunos médicos o de algunos profesionales, que se inhiben ante ese problema y dicen, bueno, el problema de la lista de espera no es mío, es el sistema. No, pero si tú lo entiendes al paciente y colaboras en ayudar a eso, seguro que van a actuar, va a bajar la agresividad, como decía Perfecto. Julio. Muy bien. Sí, yo solo quería hacer un apunte y es justo que me parece súper interesante esta idea de entender al paciente que hay detrás, entender pues que a lo mejor no puedes hacer nada. En la carrera nunca se nos ha enseñado que hay pacientes por los que no se puede hacer nada. Y yo, en general, en la práctica clínica, no he visto ni a 1, ni a 2, ni 3, he visto a 10 al día, de un montón de pacientes por los que, por unas razones o por otras, o sobre todo no puedes hacer lo que te gustaría o lo que pone en el libro, porque al final no cumple los criterios, o es mayor, o un montón de cosas que creo que no se terminan como de ver en la carrera, y eso no creo que necesite una asignatura, creo que se tiene que ver pues en todas, ¿no? Y sí que creo que a lo mejor hay un poco de falta, a lo mejor, que puedo decir de nuestra parte. El otro día hablaba con un residente y me decía, mira, una de las cosas que nos pasa a veces a los residentes era un focus group, dice, es que cuando empiezas a trabajar como médico es la primera vez en tu vida que fracasas. Entre comillas, era un poco forzado, pero es muy interesante, dice, y nadie nos ha enseñado a fracasar. Entonces, creo que los médicos estamos formados para solucionar problemas. Y las generaciones actuales están mucho más orientadas a resolver problemas. Y cuando los problemas no se resuelven, hay un bloqueo, ¿no? Entonces, creo que aprender esto es interesante porque luego resuelves otros problemas, ¿no? Pero, lo hemos hablado antes, o sea, son gestores de pacientes crónicos incurables, pero eso hay que saberlo controlar. Hay que entrenar la resiliencia, la resiliencia ante el fracaso, efectivamente. Sí. Una pregunta para Lucía. Si tuvieras que destacar una experiencia que haya sido clave en tu formación, ¿cuál sería y por qué? Si la puedes contar. Uf, qué pregunta más buena y más complicada. Tendría que pensármelo. Destacaría muchas y ninguna tiene que ver con la clase. Pero que hayas pensado, esto me sirve para el futuro, me es muy útil para el futuro como médico, como
dentro de lo que es el médico del futuro? Sí. O sea, por ejemplo, en el aula de habilidades que he comentado antes entre mis compañeros, diría que un montón. Me pareció súper enriquecedor porque nos formaban médicos y después nosotros formábamos a otros alumnos y me pareció que estaba súper bien, ya no solo de cara al ECOE, sino de cara a toda la práctica clínica, eso así como algo más como formal. Pero como algo más humano, diría que hay un montón de experiencias que creo que me sirven para determinar el tipo de médico que quiero ser. Y eso es estar en la consulta con un médico que escucha y que atiende y que se preocupa por más que la enfermedad. El modelo. Sí, o sea, yo diría que a mí personalmente lo que más me ayuda como... Porque claro, aquí se están haciendo muchas preguntas de qué médico queremos formar y qué médico necesita la sociedad. Y yo me tengo que hacer la otra pregunta y es ¿qué médico quiero ser? Es una pregunta muy complicada también, pero... pues eso, quiero ser ese médico que he visto y que se preocupa de verdad. Entonces diría que eso a mí me ha cambiado mucho. Ha habido muchas experiencias a lo largo de la carrera y diría que eso es lo que más. No tantas como me gustaría decir, porque al final nos tiramos muchas horas en clase y muchas horas estudiando y ahí hay veces que se pierde un poco el rumbo. Así que como que eso es lo que me lleva otra vez de vuelta a lo que de verdad quiero y creo que es la medicina al final. Muchas gracias. Una pregunta para Antonio Compán. Sobre los criterios de selección del profesorado. Pedimos mucha investigación, muchas publicaciones y seguramente estamos dejando de lado a profesionales con habilidades blandas extraordinarias, pero que no cumplen los otros aspectos, con lo cual no entran en la carrera docente. Eso, claro, tiene su lado, la balanza evidentemente tiene su lado positivo y su lado negativo, el evaluar exclusivamente eso, pero ¿qué solución vería? Bueno, vamos a ver, hasta ahora, como decíamos antes, los criterios de acreditación daban excesiva puntuación, desde mi punto de vista, a los aspectos de investigación. Es verdad que sin investigación no hay nuevos conocimientos y no hay avance. Pero dicho esto, parecía y sigue pareciendo muy poco razonable que, por ejemplo, en el caso de los profesores vinculados clínicos, donde más del 95% de actividad sea asistencial, pues eso no puntúe para nada. Entonces, ¿cómo puede ser un buen profesor clínico si no te evalúan tu clínica, tu asistencia? Entonces, lo mismo con la pedagogía. Es decir, se supone que se le da un contrato, se le da una acreditación de titular o catedrático a alguien que en realidad no ha demostrado que pedagógicamente sea bueno. A lo mejor había que exigir previamente, como uno de los criterios para poder ser profesor, el haber hecho cursos de formación de pedagogía antes, como se hacía antiguamente en los maestros y en las escuelas secundarias, ¿no? Se exige quizá experiencia docente, pero no quiere decir que esa experiencia sea buena. Sea buena, sí, puedes repetir continuamente el fracaso, ¿no? Sí, lo podía hacer mal cada vez. Claro. Pues nada, bueno, son preguntas repetitivas, había apuntado alguna que podría ser útil para Juan Díaz. Tú has hablado del concepto de florecimiento, ¿no? Como un horizonte positivo frente al burnout. ¿Crees que ese ideal tiene realmente cabida en la carrera médica? O sea, ¿ese encaje es realmente posible? Hay que ser cautelosos cuando uno habla así de vida plena, florecimiento. Digo, vente a mi consulta y aquí... Bueno, pero creo que... Mira, hace poco, yo no sé si leíste, había hace 2 o 3 meses un artículo de opinión en New England de una médico más general que hablaba del burnout y decía y del daño moral. Entonces decía, normalmente el problema siempre lo ponemos fuera, la presión asistencial, los problemas estructurales, y son ciertos. Pero tú no puedes solucionar los problemas sistémicos. Tú puedes ver qué puedes hacer tú por trabajar mejor y trabajar pues, de una manera, digamos, que más satisfactoria para tus pacientes y para ti mismo. Porque creo que no trataremos bien a nuestros pacientes si nosotros no estamos contentos con lo que estamos haciendo. O por lo menos hay un cierto paralelismo. Entonces, claro, nuestra carrera nuestra profesión es una profesión muy vocacional, en el sentido de que, bueno, pues como una especie de sentirnos llamados a algo, porque pensamos que tenemos unas cualidades, que eso es, la vocación es como sentirse llamado a algo y además un para qué. O sea y eso es muy propio al final de lo que es tener una vida que dices, ¿qué es ser feliz? Pues al final ser feliz es hacer cosas buenas y que además tienen trascendencia más allá de lo que tú haces, ¿no?
En ese sentido, nuestra profesión es ideal. O sea, deberíamos ser las personas más felices del mundo porque hacemos lo que nos gusta y además lo que sabemos hacer, y además eso no repercute en nosotros, sino repercute en otras personas y lo comprobamos todos los días, ¿no? Entonces, creo que volver sobre esta idea, que a lo mejor a alguno le puede parecer un poco naif, pero que creo que tiene mucha fuerza y que es lo que nos llevó a nosotros a emprendernos, a meternos en esta tarea, pues es lo que proponía esta médico, y es lo que a mí me parece que es interesante. Se está empezando a hablar otra vez, estas son preguntas clásicas, ¿qué es la vida buena? Es muy aristotélico. Se dejaron de hacer porque cada vez somos más eficientes y tal. Creo que ahora hay un cierto desencanto de la eficiencia y quizá hay un clima ahora también social donde esto se valora más. Yo creo que ellos lo valoran mucho más. O sea, ahora a las generaciones jóvenes no les importa tanto ganar más dinero, no estoy hablando de la medicina, estoy hablando de otras profesiones, sino que lo que haga merezca la pena. Entonces, creo que hay una posibilidad de entrada, también para formarnos si ya tenemos una cierta edad, pero también para pensar en la gente joven. Bueno, y esto al final es desarrollar una serie de cualidades personales que no hay que inventárselas, que son las que necesitamos para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Que tienen que ver con la capacidad de juicio, hábitos intelectuales, la curiosidad, que tiene que ver mucho con la investigación. O sea, que no me da igual lo que pase y lo que no pase, sino que me hago preguntas. En toda la parte relacional, la compasión, que no es un sentimiento, sino que es una actitud, es una decisión. O sea, yo me doy cuenta de lo que le pasa, me doy cuenta de esa necesidad y me adhiero de alguna manera. Eso ya hay un componente emotivo, pero luego hay una decisión, ¿no? Claro, son cosas que necesitamos para nuestra profesión, pero que también las necesitamos para nuestra vida. Y van muy unidas, y cuando hay esa dicotomía es cuando se produce la fractura, cuando lo que somos y lo que hacemos no va bien coordinado, es cuando ahí falla el sistema. En cambio, cuando va coordinado es cuando dices, joder, qué bien, ¿no? En ese sentido, por hablarlo en términos un poco coloquiales, esta idea del florecimiento, que es un poco así yankee, pero que creo que ayuda. Muy bien. Hace muchos años se hizo no recuerdo la fuente, sé que era una fuente periodística y poco fiable probablemente, ¿no? Pero que hicieron una especie de encuesta sobre modelo de médicos, ¿no? Y ponían modelos de las series de televisión, ¿no? Estaba el Dr. House, estaban Marcus Welby, bueno, hace muchísimos años, ¿no? Que probablemente Luciano no sé nada de saber. No, pero bueno. de Marcus Welby no. Eso es de boomer. House casi tampoco. Bueno, el caso es que aparentemente House, digamos, lo que era el paradigma de sociópata, pero que acertaba siempre, ¿no? Y le acertaba la enfermedad y tal. Y bueno, y había otros que eran más, era el atractivo, el tal, en fin, un poco sesgo, ¿no? Eran modelos sesgados. Había una abrumadora mayoría, sorprendentemente, por el Dr. House, porque la gente dice, bueno, que me traten a patada, pero que me acierten mi enfermedad. ¿Creéis que ese modelo de médico sociópata, pero eficaz, ya ha quedado obsoleto realmente, ya ha cambiado realmente en el imaginario social? ¿O sigue habiendo algo de eso? Vamos a ver, yo creo que sigue habiendo algo de eso, pero debe de cambiar. Creo que las teorías de Flexner en su momento tuvieron sentido, pero fueron erróneas. Es decir, el hacer un modelo de atención sanitaria basado, como decíamos antes, en resolver problemas agudos, en concreto alteraciones morfológicas, no es la labor del médico. La labor del médico debe ser más bien atender a la dolencia del paciente más que al trastorno morfológico que tenga. Entonces, el modelo de House es el modelo que atiende la alteración morfológica, porque trata enfermedades. Pero los médicos no tratamos enfermedades, tratamos pacientes, tratamos personas. Con lo cual, yo creo que el modelo que tenemos que seguir es, como decíamos antes, el más relacionado con el conocimiento de que la clase social y la clase económica donde estés va a condicionar tu salud. Los individuos que tienen hipertensión y que tienen colesterol y que tienen dolor suelen ser de clases más bajas que las altas. Los obesos suelen estar más en las partes bajas de la sociedad que en las altas. Y eso se puede solucionar desde el punto de vista social, no desde el punto de vista de House. House no atendería a este tipo de pacientes. Pero es verdad que para resolver un problema que seguramente en Estados Unidos tuvieron durante muchos años, pues se creó
ese tipo de películas, para fomentar que los estudiantes escogiesen eso, porque resultaba muy atractivo, si no House, porque no era muy atractivo, pero sí a lo mejor otro tipo de médicos más jóvenes. Pero Además, yo Pero creo vamos que a decir eso- otras series porque reflejan Yo la creo edad que eso tenemos. es lo que va a hacer la tecnología. Sí. La tecnología va a hacer House. Entonces, tenemos Sí. que ver qué nos toca a nosotros hacer. lo que nos que quede. creo que es el punto diferencial. Y luego creo que no es lo mismo el entorno anglosajón que el entorno mediterráneo. Y luego no es lo mismo que te haga una encuesta Ya, a que te toque a ti, fiable. como decía. Sí, es simplemente por el... Sí, sí, no, pero yo que es sé muy poco interesante, ¿no? fiable una encuesta periodística, al final, pues eso es lo que es, ¿no? Pero bueno, pues nada, yo creo que hemos llegado, no sé muy bien, creo que tenemos que cerrar la sesión. Y bueno, lo que quería fundamentalmente agradecer no solo las ideas, sino además el tono con que se han compartido, un tono honesto, implicado, generoso, sincero, abierto. Hemos hablado del médico del futuro, sí, pero también de algo más profundo, de cómo acompañar a las nuevas generaciones en un camino exigente en el que se cruzan ciencia, valores y expectativas personales. Me quedo con una idea que ha surgido varias veces, que formar médicos no es solo transmitir conocimientos, sino ayudar a construir una identidad profesional y preservar el sentido de propósito. Gracias a nuestros 3 invitados y también a todos ustedes por sus preguntas. Y sin más, iniciamos ahora, pues pasaríamos ahora a la siguiente sesión. Dilemas en educación médica, que seguramente algunos de los problemas pues se vuelvan a repetir. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Javier.